Érase una vez en un pueblo pequeño y tranquilo una mujer llamada Elena, que llevaba una vida aparentemente mundana. La gente del pueblo la consideraba una esposa dedicada, y una madre amorosa de 2 niños pequeños, completamente inconsciente de la agitación que se estaba gestando en su interior. Sufrió en silencio la soledad perpetuada por su marido, quien se distanció en su matrimonio, y encontró consuelo en compañía de otra mujer. Envuelta en su propia desesperación, Elena sintió una sensación de desesperación y abandono, anhelaba una manera de silenciar sus pensamientos angustiados. Se topó con los reconfortantes susurros de su pernicioso subconsciente que le proporcionaron una solución simple pero cruda a su situación. Impulsada por una obsesión amorosa y una ira latente, decidió eliminar la causa de su miseria, su infiel marido por liberar la vida después de sus engaños. Lance, su amante, para decidir el destino de su marido, tuvo que divorciarse de su esposa. Lamentablemente, esta mujer, Elena, albergaba planes más oscuros y siniestros. Una malevolencia sin precedentes consumió a Elena, forjando sus rasgos previamente delicados en una máscara de pavor. Estos rasgos ocultaron sus graves intenciones. Con la fría luz de la luna llena iluminando su camino, ejecutó sus planes desgarradores. Mataría a sus hijos inocentes y a su marido mujeriego una vez que regresara a casa después de una cita con su amante. Era la noche más fría y una silenciosa quietud se posó sobre la ciudad. A medida que las tic-tac del tiempo se acercaban a la hora de las brujas, Elena se aventuró en la habitación de sus hijos. No había ningún indicio de miedo en su profundo sueño mientras contemplaba sus rostros querubines. Sin embargo, sus rostros inocentes no lograron influir en su corazón acosado y trastornado. En la penumbra, Elena se colocó hábilmente directamente encima de sus hijos. Con férrea convicción, bajó la potente hoja y el frío acero tocó la piel flexible de su descendencia. Una sola lágrima cayó sobre el rostro de su hijo, refractada a la luz de la luna mientras corría por su mejilla. Un destello transitorio de duda nubló su rostro, pero solo brevemente. Se encontró luchando para hacer frente a su angustia interna y sus expectativas externas, sobre todo las de la sociedad. El aire que aspiraba a sus pulmones, una vez fresco e intachable, ahora parecía contaminado con restos marchitos de lo que antes apreciaba. Luchando contra las abundantes lágrimas que caían de sus ojos, su agarre flaqueó, un ruido sordo que resonó dentro de la habitación vacía. Instintivamente, sus hijos se agitaron, inexplicablemente despiertos, mirando blealmente a través de la oscuridad ambiental. Cuando pensaron que podían discernir una figura extraña y sombría encima de ellos, ya era demasiado tarde. El hombre que una vez juró amar y proteger a Elena traicionaría todo lo sagrado del matrimonio. Sus acalorados susurros, suaves caricias y cálidos abrazos ya no eran anestésicos eficaces contra su creciente dolor. En cambio, fueron conmovedores recordatorios de su insuficiencia para captar su atención. Consumida por el desamor y la ilusión de retribución, Elena se aventuró más en la noche lúgubre. Sombras embriagadoras la abrazaron. Al llegar al lugar de la cita, observó a la pareja engañosa entrelazada íntimamente, ajena a su entorno. Mordiendo los gemidos que luchaban por brotar de su garganta, avanzó, con la espada que blandió reflejando el brillo amenazador en sus ojos. Rápidamente mordió la carne, el cálido torrente de sangre pintaba su piel pálida, un grotesco recordatorio del horror que infligió en nombre del amor retorcido. La noche, una vez silenciosa, resonó con las desesperadas súplicas de clemencia, los sollozos torturados y los borboteos de muerte inminente. Mientras la vida brotaba de las heridas abiertas de sus víctimas, un estremecimiento involuntario arrasó el cuerpo de Elena. La monstruosidad de sus actos pesaba mucho sobre ella. A través de sus sollozos, Elena se alejó del grotesco cuadro, estremeciéndose violentamente. Sus ojos se encontraron brevemente con los de la mujer, viva, pero descolorida, suplicando. Parecían implorarle que comprendiera el alcance de lo que había hecho. Cuando el sol comenzó su ascenso desde el horizonte, bañó los alrededores en un resplandor tenue, un respiro temporal de la oscuridad implacable. El dolor devorador que había empujado a Elena a actos tan desesperados parecía menos abrumador en el tono rosado del amanecer. Ella se alejó de las figuras entrelazadas en la hierba, y el alma de cada uno tiñó su piel pálida en un vivo contraste con el verde exuberante que los acunaba. Elena, que ya no era la mujer destrozada alimentada por el dolor, sino una figura tallada en el remordimiento y el arrepentimiento, caminaba penosamente a casa. Robando otra mirada atormentada a la mujer a la que una vez llamó marido, Elena se vio obligada a admitir que su sacrificio fue en vano. Ella había destrozado el tejido mismo de la vida, destruido la jaula en la que se aprisionaba, todo por su infidelidad. Ella se esforzó hacia adelante, cada paso más pesado que el anterior, y los recuerdos de lo que había hecho la perseguían. Con cada pisada, Elena sentía que el gran peso de la expiación se acumulaba en su corazón abatido. Su penitencia apenas comenzaba. Al regresar a su alguna vez pacífica morada, se dio cuenta de que ahora personificaba su dolorosa soledad. Los familiares muros la invadían ahora, si bien su contenido siguió siendo el mismo, ya no parecen acoger con agrado su presencia. Su entorno, acariciado solo por los cálidos rayos del sol naciente, parecía frío e indiferente. Subió las escaleras, el camino hacia su perdición, habían cesado los insidiosos susurros de su mente, reemplazados por un silencio desconcertante.
Su dormitorio, que alguna vez fue un reino para hacer el amor con valentía, encapsulado en la santidad del matrimonio, ahora parecía albergar solo recuerdos atados a su profunda miseria. En el centro de esta sombría habitación, preparó un cóctel letal de medicamentos recetados derivados de las profundidades de su desesperación. El familiar traqueteo de las pastillas mientras las depositaba una por una en el vaso se hizo eco de la finalidad de su decisión. Poco a poco, las pastillas bajaron, dejando un regusto amargo en su boca reseca. Sus ojos, alguna vez luminosos, ahora parecían huecos, resignados a su destino. El tiempo ralentizó su marcha implacable, los minutos se extendieron hasta una eternidad agonizante. Para Elena, cada segundo que pasaba le parecía una eternidad, un conmovedor recordatorio de su existencia solitaria, y de la indiferencia del mundo que la rodeaba. Se sentó nuevamente en su cama, y el peso de sus acciones la aplastó hacia adentro. La medicación pasó factura, y mientras Elena yacía en su cama, corría por sus venas, embotando sus sentidos y minando sus fuerzas. Sus respiraciones se volvieron cada vez más irregulares y, a medida que las garras del olvido se estrechaban a su alrededor, Elena se rindió al vacío. Destacada yacía, su punto de inflexión fue el sacrificio de su empresa. La imagen de su familia grabada en su frágil mente, la culpa y la desesperación que atormentaban su corazón, roían la tenue comprensión de la vida. Consumida por el arrepentimiento y el peso de sus acciones, Elena cerró los ojos por última vez. Se alejó, sabiendo que nunca podrá escapar de las garras de sus fechorías pasadas, sabiendo que nunca podrá olvidar los rostros de sus seres queridos y perdidos. Su historia no terminó con la finalidad de su desaparición física, sino que trascendió a los corazones de aquellos a quienes dejó atrás. El máximo sacrificio de Elena le otorgó una sensación de paz y liberación que había anhelado en la vida. Su imagen se fosilizó en las mentes de quienes la conocieron, cada recuerdo teñido de una nota solemne de arrepentimiento por lo sucedido. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio del poder devorador del amor, las devastadoras consecuencias de la traición, y la desgarradora realidad de perderse ante la rabia y el arrepentimiento. A medida que se acerca el fin, la cruel ironía de la existencia de Elena queda clara. Vivió para su familia, mató para su amante y finalmente murió sola, consciente del vacío de sus acciones. Es dentro de esta sombría meditación donde se revela el verdadero costo humano de la traición. Y así, la historia de Elena, la mujer que asesinó a su marido, a sus hijos y, finalmente, a su propia felicidad, llega a su fin. A su paso, deja un testimonio de la formidable fuerza de la pérdida, y su poder transformador sobre el espíritu humano. Esta narrativa, grabada por las crueles manos del destino, enfatiza las inquietantes repercusiones de las emociones desenfrenadas. Transmite un mensaje imperativo, ensalzando a todos los que se topan con él, de buscar consuelo y fuerza no en la venganza, sino en los brazos del perdón, para fomentar la curación y la paz. La memoria y la historia de Elena sirven como testimonio de lo que debería haber sido, y un recordatorio muy necesario de lo que podría ser. Cada día, su historia se convierte menos en una sombra oscura que se cierne sobre sus cabezas, y más en un faro de luz que lleva a otros a través de las tumultuosas tormentas de la vida. El cuerpo inmóvil y sin vida de Elena, ahora atraído para siempre por el abrazo del segador, yace en reposo eterno. Su existencia y los acontecimientos que sucedieron ahora quedan grabados para siempre en la memoria colectiva de la ciudad. Pero incluso a medida que el mundo avanza, persiste un leve eco de su historia, un llamado a las armas contra el fervor del amor no correspondido, y el sabor de amargura que deja atrás. La finalidad de esta narrativa ha sido grabada con profundos trazos en el tejido llamado vida. De hecho, no hay vuelta atrás del abismo en el que se metió Elena. Su historia se ha convertido en una historia de cautela susurrada, compartida en voz baja entre los habitantes de esta pequeña y tranquila ciudad, para que ellos también no sean víctimas del fuego devorador de emociones apostadas. En el gran tapiz de la vida, su hilo estaba tejido perfectamente según el patrón de la existencia. Aunque su tiempo estuvo marcado por el arrepentimiento y el dolor, su historia perdurará, una advertencia grabada de manera indeleble en los anales del tiempo, un recordatorio de las decisiones que todos tomamos, y los caminos que nuestros corazones pueden seguir. Y así concluye la saga de Elena. Existía en un tumultuoso torbellino de amor, traición, rabia y desesperación. Sus acciones provocaron conmoción y dolor que resonaron en la ciudad y más allá, convirtiéndose en una parte integral de su historia.